Me gustaría mostrarte algo interesante en CorelDRAW. Tenemos aquí este pincel, dejo presionado y nos sale aquí Live Sketch. Esto nos permite dibujar a mano alzada con el mouse y que la curva se suavice a medida que dibujamos. Si nos fijamos, tenemos el reconocimiento del nodo en ambas esquinas. Si yo parto de mi dibujo de uno de los nodos y me voy hacia el otro, sí, consigo una figura cerrada. Si quiero agregar detalles por encima para hacer divisiones, pues puedo hacer las divisiones dibujando por encima sin ningún problema, aunque me salga. Claro, ahora necesito recortar y que el recorte sea preciso. Bueno, me vengo aquí a la herramienta de recorte, dejo presionado y tenemos eliminar segmento virtual. Simplemente lo toco y elimino. También puedo hacer clic y arrastrar. Y si me voy, termino de eliminar todo. Me aseguro de no tener nada seleccionado y hago zoom hacia el lugar que quiero donde está la unión. Como pueden ver, es una unión perfecta, no sobra ni falta, queda excelente. Con la tecla Z vamos al zoom, puedo ajustar altura y podemos ver otra vez la figura. Si me vengo aquí a la herramienta de relleno, podemos usar el relleno inteligente y simplemente pues podemos escoger un color. Y como verán, los colores respetan los márgenes asignados y podemos trabajar de una forma muchísimo más rápida. ¿Quieres ver más contenido de CorelDRAW en el canal? Déjamelo abajo en los comentarios y vamos a aprovechar este video para hacer un pequeño vistazo a CorelDRAW. Hagamos un pequeño recorrido por la interfaz de CorelDRAW, que realmente es muy sencilla. En la parte central tenemos el lienzo donde estamos trabajando. En la parte izquierda tenemos todas las herramientas, que como verán la mayoría de las herramientas tienen opciones adicionales que al dejar pisado pues podemos ver las herramientas extras. Esas herramientas están relacionadas con la herramienta principal que estamos viendo. Si se fijan en esta parte superior, la más cercana al lienzo, cambia según lo que tenemos seleccionado porque esa selección se basa en la herramienta que tenemos activa y la configuración de esa herramienta. En la parte superior tenemos los atajos comunes de todos los programas y por supuesto al final también tenemos todos los menús necesarios para trabajar con el programa. En la parte derecha tenemos una sección de aprendizaje y tenemos los objetos, que es la página como tal, las guías de la página y la capa donde estamos trabajando actualmente. Lo bueno es que en esta esquina podemos minimizarlo y tenemos todo el espacio posible. A medida que trabajamos, si alguna herramienta requiere un diálogo extra, este diálogo aparece. También tenemos una paleta por acá y abajo tenemos información adicional que complementa lo que estamos trabajando y cosas extras que podemos cambiar. Como verán, es una interfaz bastante sencilla y amena de trabajar que nos otorga todo lo que necesitamos. Por cierto, también mencionar que tenemos una pantalla de inicio cuando iniciamos el programa. En esta pantalla de inicio podemos ver las novedades que tenemos del programa y también tenemos una sección de tutoriales por si estamos aprendiendo a utilizar el programa. La misma empresa nos otorga tutoriales y, por cierto, dicho sean de paso, están en español, con lo cual el aprendizaje del programa se nos puede facilitar muchísimo. Vamos a probar el Auto Trace de CorelDRAW. Esto nos permite convertir una imagen de píxeles en vectores, algo muy útil para ahorrar un poco de trabajo o acelerar el trabajo que estamos haciendo. Voy a utilizar esta imagen de Pexel gratuita para hacer la prueba. Así que nos venimos aquí a Archivo, Importar. Agarramos la imagen de Pexel y más o menos la voy a colocar como por acá. La colocamos ahí en el centro del lienzo. Como verán, no tiene una calidad increíble para convertir a vectores, así que vamos a ver qué tal funciona. Con la imagen seleccionada tenemos aquí la opción Vectorizar mapa de bits. Si le doy, tenemos una opción rápida, una opción por línea centrada que nos da una ilustración técnica y un dibujo lineal, y también tenemos una vectorización por contorno. Vamos a utilizar la opción rápida a ver qué tal lo hace el programa. Para ver el resultado final, que como verán hay un pequeño cambio, vamos aquí a objetos. Lo primero, voy a ocultar el JPG para quedarme solo con este resultado. A este resultado le voy a decir desagrupar.
De esta manera me va a hacer, con la herramienta de selección, me va a ser más fácil hacer selecciones. De todos modos podemos utilizar la selección de aquí, podemos ir ocultando para ver lo que no necesitamos y vamos borrando todo lo que sobra. El diente central pues lo voy a también a borrar porque quiero el espacio en blanco, la parte inferior, la de acá, ven, y ya tenemos un poco el modelo final, por así llamarlo, pero claro, tenemos como colores diferentes. Bueno, simplemente seleccionamos todo y le decimos combinar. Esto lo combina en una sola figura, donde el centro del diente es hueco, lo que permite ver el fondo del diseño donde lo coloquemos, y listo. A partir de una imagen de píxeles acabamos de tener un resultado 100% vectorial y listo para utilizar, porque ya es un resultado final. Hablemos de otros detalles importantes de la suite de CorelDRAW y del precio. Lo principal, tenemos una prueba gratuita de 15 días con acceso completo a la herramienta para probarla. La licencia es una licencia de pago anual o licencia de pago único. La licencia de pago único está atada a la versión donde la compras, y la suscripción pues se va actualizando constantemente. Importante señalar que hay funciones exclusivas para la suscripción que se ejecutan en la nube, y muchas actualizaciones llegan antes a la suscripción. Aquí abajo en la descripción pues tenemos algunos detalles del programa, pero lo interesante es esta pestaña de novedades, donde se nos va explicando todas las novedades que van llegando. Esto está constantemente actualizando. Muy importante señalar que cuando realizamos la compra, al finalizar te otorga un serial. Con ese serial inicias la instalación, y al momento de iniciar el programa te da un mensaje para iniciar sesión, que es lo que te estoy mostrando en pantalla. Inicia sesión y listo, ya puedes utilizar tu programa recién comprado y funciona perfecto. Eso sería todo por ahora. En los comentarios cualquier duda estaré respondiendo, y también puedes indicarme si te gustaría ver más videos de CorelDRAW en el canal o cómo utilizar alguna herramienta en específico. Así que nada, nos vemos en un próximo video.